Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Levantemos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos Gracias, Cristo. Una vez más, dígale gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos. De gratitud. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Levantemos nuestras manos.
Demos gloria a Dios. Levantemos nuestras manos. Da gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, da gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria. Dele la gloria a Él. Aleluya. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos. A gloria a Dios. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, cuidará de mí, Él es mi paz. Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad.
paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él cuidará. Aleluya. Él es mi paz. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él cuidará de mí. Él es mi paz. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo. Aleluya. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Quiero ser ver la vida quiero ser más como tú, ver la vida de gloria en gloria te veo, de gloria en gloria te veo. ¿Cuál fue alfarero? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Aleluya. Quiero ser más como tú, ver la vida
ver la vida. Tu amor y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor, aleluya, y reflejar al mundo tu amor, aleluya. Denle un aplauso al Señor con gozo. Bendito sea su nombre para siempre. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Me llamo Ana Lucía Aponte y me congrego aquí en Ebenecer, en la calle 34. Mi pastor se llama Osvaldo Tona y quiero contarles mi testimonio, lo que a mí me pasó antes de yo venir aquí a esta iglesia. Yo andaba en el mundo, hacía tantas cosas, desastres, que lo que el enemigo le dice a uno que haga, fumaba, hasta tomaba. Y el Señor Jesucristo me sacó de esas cosas malas. Entonces me vine buscando del Señor en la iglesia católica, buscando a Dios, pero ahí no lo encontré porque ahí eran imágenes y yo le clamaba esas imágenes y me di cuenta que nunca me oyeron porque, como dice la palabra en el Salmo 115, que fue donde me abrió los oídos, que tienen oídos y no oyen. Entonces yo clamándole a ella, no, jamás en la vida. Entonces cuando yo trabajaba ahí en el mercado San Juan y yo escuchaba las predicaciones del hermano Gardona cuando pasaba ahí y yo quería entrar. Y salía a las 12 del mediodía y me metía ahí detrás de los hermanos para que dijeran que yo también era una creyente y como que si fuera evangélica. Entonces un día llegué hasta la puerta, estaba una hermana ahí, era día de domingo, y le dije: hermana, ¿uno no puede ahí entrar en pantalones? Me dijo: no. Y si quiere, oiga de ahí afuera, me dijo ella. Yo le dije: bueno, no importa. Le dije: yo voy al mercado, me compré un vestido en ese tiempo y me vine, el día domingo me vine para acá. Cuando me vine para acá, bueno, ahí estaba ahí el hermano predicando, el hermano Gardona, de la mujer del pozo, y empezó el Señor a hablarme por ahí por medio de ese mensaje. Después me dijo el Señor ahí, pues yo cargaba unos zarcillos ahí, parece una cabra con zarcillos, andas pintada como una guacamaya. Yo vine, me saqué los zarcillos y los escondí. Cuando llegué a la casa boté todas las pinturas que tenía, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y entonces, bueno, seguí buscando del Señor porque yo no tenía hijos. Entonces, clamándole al Señor, porque los que me conocían a mí me decían era la mula, que nunca iba a tener hijos, cuando estuviera vieja, que no iba a tener quien me echara agua en la boca. Pero yo confiaba en mi Señor Jesucristo y siempre estaba clamándole a Él. Yo veía una mujer en estado y era un sufrimiento para mí. Yo decía: Señor, ¿por qué yo no puedo tener un hijo, Señor? Y siempre, todo el tiempo a eso, Señor, pidiéndole al Señor un hijo, que me diera un hijo. Y entonces cuando llegué aquí, empecé a clamarle al Señor, porque yo me agarré de esa promesa de Primera de Samuel. Ana, la que no tenía hijos, y mi historia está casi igual ahí en ese libro de Primera de Samuel, porque mi esposo tenía hijos con otra mujer y no los quería tener conmigo. Me decía que ya yo estaba muy mayor para estar teniendo hijos, pero yo estaba creyendo en el Señor, en la promesa que Él me había dado, porque ya el hermano Gardona había orado por mí, y yo cuando entraba a la oficina,
él me decía, hija, todavía nada. Yo le decía, no, diga como Abraham, gloria a Dios, tengo un hijo. Y entonces yo, en la mañana yo me levantaba, decía, gloria a Dios, tengo un hijo, como que si lo tuviera en mis brazos. Y entonces, bueno, le compraba ropita a mi hijo, le compré un carrito y yo en el pensamiento lo sentía que me decía, mamá. Y entonces yo dije, algún día mi hijo lo voy a tener. Y las hermanitas me decían, hermana, ¿usted no tiene hijo? Sí tengo. ¿Dónde está? Anda con mi esposo y algún día lo voy a traer. Porque esa era mi fe. Es cuando uno se agarra de una promesa, agárrela para toda la vida, porque es que Dios se la da a uno. Mire, yo sufría igual como sufría Ana. Yo me venía para acá era a llorar ahí en silencio, de que nadie me escuchara lo que yo le estaba clamando al Señor. Y, y ahí clamándole al Señor un día, el hermano Gardona estaba predicando el mensaje de Abraham, no, que el hijo que iba a tener no era adoptado, porque estuve a punto de adoptar un hijo, porque yo me sentía muy sola por eso. Entonces el hermano predicando ese mensaje y yo sentí como un puyazo detrás de mí en la cadera. Bueno, mire, a los 15 días yo quedé en estado. Cuando mi hijo llegó, yo vi una luz que llegó y se puso en el escaparate. Y ahí entré yo en una bendición grande. Y ese mismo día quedé en estado. Y el Señor me dio mi hijo. Mi hijo es Samuel Elías Viera, porque hasta el nombre me lo dio el Señor. Y es un muchacho muy obediente, muy creyente. Él no viene a casi ahorita a los cultos porque él dice, yo voy cuando el Señor me lleve. Porque el hermano Gardona le dijo una vez que los hijos no se pueden estar trayendo así a juro porque no vienen a hacer nada. Tiene que ser que lo sientan en su corazón. Y eso es así, la verdad. Y entonces yo desde ese momento, mire, estoy aquí desde el 83, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, escuchando la palabra, porque tampoco los hijos pueden atar a uno, porque una vez me lo dijo el hermano Orgüello, que yo estaba en el coro, hermana, que ese niño no le vaya a ser estorbo para servirle al Señor. Yo le dije, no, pues yo siempre lo dejaré en la casa, y lo dejaba con mi mamá y me venía para los ensayos del coro, para los cultos, y siempre ha sido así. Siempre mi hijo lo he dejado en la casa y con la familia, pero nunca me ha estorbado para nada. La gloria es para el Señor Jesucristo, y tengo muchos testimonios que dar. Ahorita me agarré de una promesa de Esther, capítulo 7. Porque en estos días se quemó un bombillo de la casa, del poste. Y como yo ahí dice, ¿cuál es tu petición? Y ahorita todo lo que voy a pedirle al Señor, ¿cuál es tu petición, reina? Y entonces yo digo, Señor, mi petición que ese bombillo mañana amanezca prendido. Y amaneció prendido en la mañana. Y ahorita todo lo que yo, el invierno que había en estos días, había un invierno que eso, la tierra abrió hueco. Vine y le cité la palabra del Salmo 144, porque esa promesa me la dio el Señor también a mí, cuando estaba el hermano Gardona, que siempre decía, métanle a la computadora, porque la Biblia no es para leerla como un periódico, hay que leerla, aprenderse los mensajes, los textos, porque es cuando desaparezca la palabra, la Biblia, lo que le va a quedar a uno es lo que uno ha aprendido. Eso es, la gloria es para el Señor Jesucristo. Bueno, y nunca me ha faltado nada para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque siempre el Señor los ha mantenido sanos, salvos. El otro día también tuve un accidente, un carro que me voló de casi 2 metros. Entonces, bueno, yo sentí como si me había salido del cuerpo. Cuando iba volando ahí, yo me agarré la cabeza y dije, mi hijo, dije yo, sentí que caí como una plumita para otra vez en el espíritu. Y la gente decían, la mató, decían la gente, los vecinos. Y entonces el hombre salió como vuelto loco del taxi. Señora, ¿qué le pasó? No me pasó nada, le dije yo. Vamos para llevarla al hospital. No, le dije yo, es que yo no tengo nada. Le dije, no, pero no, ¿usted ve bien? Sí, yo veo bien.
¿Y no sientes dolor en las rodillas? No. ¿Sabes por qué? Porque soy una creyente de la palabra de Dios. Y Dios me guardó, le dije, de que tú me hubieras matado, le dije. Y arrepiéntete y busca los caminos de Dios. Porque esto pasó, fue para que tú te arrepientas. Porque a lo mejor tú eres una simiente de Dios, le dije. Bueno, hasta el sol de hoy no he visto más a ese hombre. Bueno, a todos aquellos que me han oído este testimonio, los invito para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, porque el Señor se está manifestando grandemente ahorita, haciendo muchos milagros. La gente sanándose, los está mandando a arreglar nuestras vidas, porque nosotros creíamos que estábamos muy bien con el Señor cuando nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado, que el Señor, la gloria es para el Señor, nos mandó a arreglar todo. Y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Los invitamos para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra y vean que todo lo que Dios hace es perfecto. La gloria sea para el Señor. Y también aquellas madres, las mujeres que no tienen hijos, que se agarren de esa promesa de Ana, primera de Samuel, que de esa promesa fue que yo me agarré. Y por eso tengo a mi hijo. Dios me lo bendiga, me lo cuide. Y mi nieta preciosa, una esposa buena que le dio el Señor a mi hijo también. Bueno, la gloria es para el Señor. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Experimentando la Voluntad de Dios, parte 3. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un privilegio estar nuevamente delante de la presencia del Señor para honrar y glorificar su santo y precioso nombre. Recuerde que venimos a adorar al Señor. Él es digno, recuérdelo. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de su adoración. Por eso, cuando tenemos al Señor en nuestro medio, sabemos a quién adoramos. Como dice la Escritura, pues nosotros somos los verdaderos adoradores porque adoramos en espíritu y en verdad. Es decir, la revelación de la palabra ha venido a nuestra vida y nosotros tenemos con claridad, nosotros sabemos lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos ha demandado en esta hora. Y usted se preguntará, ¿qué nos ha demandado el Señor en esta hora? Nosotros somos los que tenemos que dar el cumplimiento completo a lo que dice Dios en su palabra. Tenemos que llegar a la perfección. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Nosotros que hemos sido manifestados en esta última edad, somos los llamados a darlo a conocer a Él. Ahora, cuando usted piensa en estas cosas y dice que Dios nos haya escogido a nosotros para que lleguemos a la perfección, para que puedan ver a Jesucristo a través de usted, es una gran responsabilidad cuando nosotros tenemos eso, cuando eso se nos es revelado, que usted es el que va a manifestar a Dios. Así que tenemos que tener siempre presente que la exigencia de parte del Señor para nosotros es diferente. Por eso la exigencia para nosotros es que lleguemos a la plenitud, perfección, es decir, adopción, que cada uno de nosotros seamos adoptados hijos por Jesucristo. Por eso la exigencia es muy grande y se va a poner cada vez más grande, porque Dios está trabajando con cada uno de sus hijos. Por eso siempre nosotros, cuando vemos lo que dice Dios en su palabra y nos damos cuenta que debemos primeramente experimentar la buena voluntad de Dios, porque usted y yo no podemos hacer nuestra propia voluntad. Recuerde que el libre albedrío de cada uno de nosotros, uno tiene que rendir sus propios deseos para poder hacer la voluntad de Dios, porque si no, terminaremos haciendo nuestra propia voluntad. Ahora, Dios nos respeta, Dios nos deja tranquilos cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, pero Dios desea que usted haga su voluntad. Cuando entonces usted hace su voluntad, usted obtiene la promesa. Pero recuerde que para poder llegar a hacer la voluntad de Dios, usted tiene que rendirse. Yo tengo que rendirme a nuestros propios deseos y dejar que sea Dios obrando a través de usted y a través de mí. Por eso Él nos pide siempre que nos presentemos. Él nos exige a nosotros que nos presentemos como ese sacrificio
vivo delante de Él. Cuando usted se presenta de esa manera, usted le está diciendo que usted va a hacer la voluntad de Él. Usted con esa actitud reverente a su palabra, porque Dios espera eso de nosotros. Recuerde que Él no nos forza, Él simplemente nos llama a que hagamos su voluntad, pero Él espera que usted con amor, con un corazón sincero, recuerde que, como dice la Escritura, lo dijo el mismo Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, para poder nosotros hacer lo que a Dios le agrada, tiene que haber un amor que sale de su corazón. Ahora, estamos hablando no un amor filio, estamos hablando del amor ágape, el amor divino, amor de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ha tomado preeminencia en su vida, porque usted le ha rendido su voluntad, entonces todo es diferente. Ya usted no busca hacer su propia voluntad. Por eso usted siempre busca escuchar la palabra del Señor, siempre le quiere estar en esa atmósfera espiritual, escuchando salmos, himnos, canciones espirituales, como dice la palabra del Señor. Esos cánticos que lo hacen entrar a usted en la presencia del Señor. En lo que usted escucha, eso su vida empieza a ser transformada por causa de que hay un deseo, hay un anhelo. Ese es el punto. Hay un anhelo en su corazón de agradar a quien lo ha llamado por soldado. Porque un soldado no puede hacer su propia voluntad. Puede tener sus propias ideas, puede tener buenas ideas, pero el soldado tiene que obedecer lo que dice su superior. Ahora aquí el Señor está llamando a que nos mantengamos quietos, no movernos. Recuerde que el mismo Señor, Él no se movía por emoción. Porque quizás usted se pone a ver lo que dice la Escritura, de como cuando supo la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, él quizás, de una manera humana, quizás pudo haber ido, porque lo amaba. Porque eso lo vemos más adelante, mira cómo le amaba cuando estaba llorando. Pero el Señor se sujetó a lo que Dios le había mostrado, y ese es el punto. Que nosotros como creyentes de la palabra somos llamados a no movernos si Dios primero no habla, no muestra. Se ha hecho de diferentes maneras a través de los años. Se ha hecho quizás por emoción, sentimentalismo, hacer las cosas, pero estamos en ahora de que los hijos de Dios manifestados tienen que esperar una orden. Ahora, esa orden viene de Dios. Y si es una orden divina, ¿qué tiene que hacer la novia de Jesucristo? Obedecer lo que dice Dios en su palabra, lo que Dios revela. Y ese es el punto, la importancia de saber que Dios está hablando hoy. Está dando órdenes, está dando instrucciones para que no erremos en el camino. Por eso usted y yo, como sujetos a la palabra, porque lo dijo el mismo apóstol Pablo, yo prisionero de Jesucristo. Usted como un prisionero de la voluntad de Dios, ahora usted lo hace por amor, recuérdelo. Usted como ese prisionero hace la voluntad del Señor. Y todo se basa, la Escritura, la Biblia, dice la palabra del Señor que el Señor fue oído por su reverencial miedo. Es decir, eso de no fallar. El punto es no errar en lo que Dios muestra. Porque Dios muestra lo que usted y yo tenemos que hacer. Y usted, obediente a lo que Dios le ha mostrado, usted hace conforme a su voluntad. Por eso la importancia de estar sujetos a la voluntad del Señor. La necesidad de que usted y yo experimentemos la voluntad del Señor. Cuando usted lo experimenta, usted descansa, usted hace conforme a lo que Dios le ha mostrado. Y cuando usted lo hace de esa manera, usted sabe que ha hecho lo que a Dios le agrada. ¿Y que va a obtener? Los beneficios. Porque Dios tiene muchos beneficios para cada uno de nosotros. Hay muchas bendiciones en la palabra del Señor para los hijos obedientes. Porque recuérdelo, usted como padre o como madre,
su hijo es desobediente, usted no lo va a premiar, usted no le va a dar cosas por causa de la desobediencia, la rebeldía de ese hijo. Aunque usted lo ama con todo su corazón, usted daría su vida por sus hijos, pero ese niño se merece que usted lo premie por su desobediencia. De ninguna manera. No, usted más bien lo corrige hasta tanto él haga lo que es correcto, porque usted tiene la sabiduría para decirle lo que él tiene que hacer. Cuanto más el Señor con nosotros. Dios nos muestra lo que debemos hacer y Él le espera. Como un padre paciente y amoroso espera que usted haga como a Él o como a Él le ha mostrado a usted. Ahora, Él no nos forza. Simplemente nos llama, no me agrada lo que estás haciendo, hazlo de esta manera, mi deseo es que lo hagas de esta manera, pero usted y yo decidimos si le hacemos caso a nuestro Padre Celestial o no. Ahora, la desobediencia trae consecuencias. Ahora, las consecuencias no las podemos evitar, pero cuando usted es obediente y usted hace lo que a Dios le ha agradado, usted recibe el beneficio, las bendiciones, esos regalos de parte del Señor, porque usted ha sido obediente a la voz de su palabra. Así que quisiera que entráramos en una escritura muy conocida por nosotros, 3 versículos, Romanos 12, 1, 2 y 3, porque, fíjese, o tomamos 2 versículos nada más, 1 y 2, Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2, porque verdaderamente que es Dios rogando a sus hijos que lo obedezcan, porque el Señor sabe el principio del negocio como el fin. Pero recuerdo, Él espera obediencia de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, empezando desde el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las otras versiones dicen que seamos renovados en nuestra mente, es decir, nuestra mente tiene que cambiar. Ese es el culto racional, culto inteligente. Las otras versiones de las Escrituras dice que para que comprobéis, aquí dice para que experimentéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que sí podemos experimentar lo que a Dios le agrada. Bien, vamos a hacer una oración y así darle el desarrollo a este tema que el Señor nos ha estado dando, experimentando la voluntad del Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta hora nos allegamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre amado, porque eres tú, Señor, el que revela tu palabra, Señor. El llamado es tuyo, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros, Señor, experimente tu voluntad, Señor, que nuestra mente, Padre Celestial, sea renovada, sea cambiada, Padre Celestial, y que nos presentemos a ti como un sacrificio, Padre Celestial, haciendo lo que a ti te agrada. Señor, tenemos, Padre Celestial, por tu gracia, tenemos la palabra, tenemos los mensajes, Señor, tenemos, Padre Celestial, tu voz presente hoy, dándonos órdenes, Padre Celestial, guiándonos, Señor, Padre amado, a hacer tu perfecta y santa voluntad, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, tanto a mí, Padre Celestial, a los que están oyendo, Señor, los que van a oír este programa, Padre Celestial, sea tu mano, Señor, poderosa, Señor, con cada uno de ellos, Señor, que esto sea una revelación, Señor, para cada uno de nosotros, que tú nos hables, Señor, al corazón, que nuestro corazón sea cambiado, Señor, porque, como dice tu palabra, Señor, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en esta hora, Señor, y danos, Señor, entendimiento, Señor, a través del Espíritu Santo. Padre amado, Señor, si hay algún enfermo, Señor, en esta hora que pueda recibir sanidad, Señor, que su fe, Señor, pueda traerte a ti a la escena, Señor, y reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Algún es desanimado, Padre Celestial, en esta hora, Señor, afligido, Señor,
Padre Celestial, tú eres el que consuela los corazones. Padre amado, Señor, ayuda a cada uno, Señor, Padre Celestial, que están escuchando, Señor, y tu mano sea con cada uno de ellos. Te lo rogamos, Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, experimentando la voluntad del Señor. Así que nosotros somos los llamados a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no escogió a nadie más, Dios lo escogió a usted y a mí, porque Él vio lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Lo que Dios había depositado, una simiente desde antes de la fundación del mundo. Fuimos ordenados simplemente a aparecer en el tiempo que aparecimos en este mundo, pero ya fuimos preordenados desde antes de la constitución del mundo. Ya el Señor sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Ahora, Él espera de nosotros obediencia, porque como le dije en la introducción, ¿qué padre no se agrada cuando su hijo es obediente a las órdenes que le da? Ahora, su padre, si hay algún niño que nos escucha, algún adolescente, su padre no le va a decir algo errado, algo malo. Estamos hablando de un padre creyente. No le va a decir nada malo. No, lo va a guiar ¿a dónde? Si es creyente de la palabra, a la verdad. Le va a decir, esto es lo que a Dios le agrada. Dios se agrada de su sacrificio, de su culto. Ahora, Dios no el Señor, a través de su Padre, no le va a decir nada errado. Por eso la importancia de estar atento a los consejos de Dios a través de los padres. Eso es algo muy importante, a través de los padres, porque Dios habla, Dios se manifiesta a través de ellos. Y quizás, porque eso es algo muy, digamos, muy natural, que nosotros quizás podamos ver los errores de nuestros padres, de nuestras madres, pero la importancia es ver a Jesucristo a través de ellos, porque Dios está haciendo un trabajo en el corazón del creyente. Ahora, nosotros vemos esto en la parte natural, y nosotros cuando vamos a la parte espiritual, vemos a través de la Escritura la perfección de Dios. Dios es perfecto. Eso es algo, una expresión que muchos hermanos comentan, la perfección de Dios. Ahora, el Dios perfecto ordena. El Dios perfecto instruye. El Dios perfecto nos guía a toda verdad. Y esa es la importancia de que usted, como creyente de la palabra, reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y si aún ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahora tiene que ser instruido en la verdad, porque tiene que formarse, esto siempre lo decimos, porque es la base de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Si usted tiene el Espíritu Santo, empieza a formarse el carácter de Jesucristo. En usted se tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Usted tiene que ir escalando esa estatura de perfección, porque usted debe hallar el lugar por el cual Dios lo ha llamado. Porque usted, como miembro de la iglesia viva, de ese cuerpo espiritual, usted tiene que hallar su lugar en el cuerpo para que pueda actuar de la manera perfecta. Cada hijo de Dios es perfecto, simplemente tiene que hallar el lugar en el cual Dios lo ha establecido. Cuando usted halla su lugar, usted empieza a operar de la manera correcta. Porque Dios necesita que usted halle su lugar y que empiece a manifestarse Dios a través de usted, porque usted necesita llegar a adopción. Dios necesita confiar en nosotros. Nosotros decimos que confiamos en Él, pero Él necesita confiar en cada uno de nosotros. Porque ¿por dónde se va a manifestar el Señor a este mundo? No es a través de usted, no es a través de mí. Así que necesitamos darle a Él la confianza de que Él pueda tener confianza en nosotros, de que no opere nuestra propia voluntad, sino que opere la voluntad perfecta del Señor. Ahora, ¿cómo hago yo para experimentar la buena voluntad de Dios? La Escritura y este mismo capítulo que leímos nos da la clave, que nos debemos presentar, como dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando está hablando de presentar el cuerpo en un sacrificio vivo, está hablando de rendir su voluntad, porque nosotros tenemos algo que es libre albedrío, nuestra propia decisión, pero eso tiene que ser rendido. No importa si usted tiene el Espíritu Santo, no importa si usted está escalando la estatura de perfección,
o se está manifestando el poder divino de Dios en usted. Usted tiene libre albedrío y Dios espera que usted lo rinda a Él, que usted se lo ponga a sus pies, porque a Dios eso le estorba. Su propia voluntad, mi propia voluntad, a Dios le estorba eso, pero Él no nos obliga, no. Él espera que usted se presente a Él, Señor. Y esa es la importancia, esa es la santa convocación de Dios a la oración. Porque hay un propósito, hay una visión. Ahora, no es una visión humana. Si usted piensa que es visión humana, usted va a tener que regresar a lo que es el principio de la historia de la iglesia, y puede ir a la historia, al principio, cómo el Señor lidió con el pueblo de Israel, y todo empezó por una oración. Todo lo que Dios ha hecho, toda la manifestación, todos los avivamientos, toda la manifestación de lo que tenía que suceder, fue por la oración. Por eso digo, una santa convocación. Dios espera que usted se presente a Él rendido completamente. Porque Dios lo va a hacer es a través de usted y a través de mí. Hay una promesa dada para este último tiempo final que sería mayor. La gloria de esta casa sería mayor que la primera. Pero Dios necesita que usted ocupe su lugar en el cuerpo. Ahora, ocupar su lugar es una rendición completa a su voluntad. Pero recuerde, es usted el que lo va a hacer, soy yo el que lo va a hacer. Dios te da las instrucciones para construir el barco, pero usted es el que tiene que construir el barco. Usted no puede esperar que venga Dios a construir el barco, no. Dios le da los materiales, le da las órdenes como ese arquitecto perfecto, pero es usted el que es llamado a empezar la construcción. De igual manera es la estatura de un varón perfecto. Dios le ha dado los materiales: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor. Dios le ha colocado los materiales. Y una expresión que dijo el apóstol Pablo, que él puso el fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Lo dice la misma escritura: edificado pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Así que el Señor, dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. Ve a otro como sobre edifica. Así que usted es llamado para sobre edificar sobre el fundamento de la palabra, porque no hay otro fundamento. La Biblia es el fundamento. Ahora, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de usted? Usted se pone a analizar cada una de esas expresiones. ¿Qué dice la Biblia de usted? Y usted se pone a ver y a analizar, y usted se tiene que identificar, porque déjeme decirle algo, usted aparece en escritura. Dios habló de usted. Dios habló de mí. Solamente nosotros tenemos que identificar a dónde, qué dice el Señor de cada uno de nosotros. Porque somos los hijos de Dios manifestados en este último tiempo. Usted no está de casualidad. No es que, usted sabe, mi abuela era creyente de esta iglesia y mi padre, y por eso no. Eso no es el fundamento. Eso es glorioso cuando se tiene ese beneficio de parte de Dios, que usted haya nacido de padres creyentes y más de esta palabra revelada. Pero usted tiene que pararse solo. Usted tiene que tener revelación. Porque usted no puede decir que usted cree el mensaje, como muchas expresiones que se oyen hoy en día. Yo creo el mensaje de la hora. Y toman un folleto, pero yo creo que esto es la verdad. Pero cuando se trata de que esta verdad usted la haya experimentado, ahí es donde muchos fallan. Pues dice, no, si lo dijo el profeta yo lo creo. Eso suena muy bien, muy bonito, tomar esa expresión. Pero usted tiene que experimentar lo mismo que el profeta experimentó. ¿Será que podemos llegar a ese lugar? Dice la Escritura, el que recibe a profeta merced de profeta, recibe. Usted es llamado incluso a ver el ángel del Señor. Usted tiene que tener esa experiencia. Usted no puede vivir en una atmósfera natural.
No, creyendo, teniendo una, y lo digo, y entienda lo que digo, tener una religión de segunda mano, usted no puede vivir de esa manera, ¿no? Usted tiene que experimentar lo mismo que los grandes hombres del pasado, incluso de este tiempo, experimentaron. Porque si no, entonces su fundamento es bastante débil. Pero cuando Dios le ha mostrado la revelación de su palabra, cuando usted ha experimentado lo que es el poder divino de Dios, todo es diferente, todo cambia. Ya usted ha comprobado. Usted puede decir como aquellos hombres a quien les testificó la mujer samaritana. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho lo que soy, y quizás este sea el que estamos esperando. Pero yo, después de que habían comprobado, le dijeron a ella misma: mujer, ya no creemos por tu dicho. Ahora nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Gloria al Señor, y nos deleitamos, nos gozamos mucho con lo que Dios hizo en el pasado a través de estos grandes hombres. Pero ¿y nosotros? ¿Dónde está la prueba tangible para nosotros hoy? ¿Dónde están los que han sido sanados? ¿Dónde están los ciegos que Dios le ha abierto los ojos a través de usted? El paralítico que Dios, por su gracia, usted ha orado por ellos, se han levantado. Nosotros somos los llamados a que ese poder se manifieste en usted. Ahora, si nosotros ponemos trabas en algo que está en la Escritura, como los dones espirituales, si nosotros apenas ponemos trabas en eso que usted lo puede, mire, usted deleítese leyendo la Escritura para que usted vea cómo se manifestó ese poder. Y si se manifestó allá, ¿por qué no se manifiesta en usted? En mí. Entonces, si ponemos trabas apenas con los dones espirituales, que de la palabra hablada, y en palabras del profeta le da, esa es la simiente original, la palabra hablada. Ese poder, recuerde que Adán era un pequeño creador, un pequeño Dios, allá en el principio, en el jardín del Edén. Él hablaba y sucedían las cosas. Estamos volviendo nuevamente, recuérdelo, a lo original. Dios está restaurando todas las cosas. Dios ha venido. Y nosotros decimos, ya Dios restauró todas las cosas a través del profeta de la edad. Pero el profeta de la edad habla de que el poder de Dios tiene que estar manifestándose en este tiempo. Usted sabe, a él le venían personas diciéndole, el día de los milagros han pasado. No. ¿Cuándo se acaba esto? Al final de la edad de la Odisea, en tiempo. No ha terminado todavía la edad de la Odisea en cuanto a tiempo. Así que el poder de Dios sigue manifestándose. Eso lo habla claramente el profeta de la edad en el libro de las edades, específicamente en Éfeso, en la edad de Éfeso. Así que estamos en este tiempo. Dios espera tener confianza en nosotros. Pero nosotros, cuando tenemos prejuicio y decimos y empezamos a poner trabas y empezamos a dudar, porque quizás usted puede estar escuchando mis expresiones, usted quizás me conoce a mí y usted ve que yo siempre hablo de las maneras, las expresiones, el mismo vocabulario. Usted quizás puede escucharlo y decir, no, es que él todo el tiempo habla así, de esa manera, y son las mismas expresiones, los mismos movimientos, las mismas palabras. Pero el profeta de la edad nos dio una clave. Usted puede escuchar, usted está escuchando mi voz, dijo el profeta, pero no soy yo el que estoy hablando, es él. Entonces Dios se oculta en esa simplicidad. Por eso necesitamos ese oído espiritual, un oído espiritual. Ahora, no es este oído, es un oído que está en su corazón, donde usted puede detectar por el Espíritu Santo la voz de Dios. La voz de Dios se oculta. Solamente los que han entrado en esa atmósfera, esos espirituales, pueden detectar la voz de Dios. Un carnal no detecta, dice, no, ese es el hermano, es que tiene idea, eso fue que alguien le dijo. No. El espiritual, como dice la Escritura, juzga todas las cosas. Puede detectar, porque hay un solo espíritu, y el Espíritu Santo es el mismo que está allá y está aquí,
y ellos armonizan. Ellos no chocan, no, ellos no pueden chocar. Son de la misma naturaleza. Igual que nosotros, somos llamados a no chocar nosotros mismos. Somos de la misma naturaleza. Creemos lo mismo, tenemos la misma visión, tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo llamado. Cada uno de nosotros. Ahora, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es mi visión? Nuestra visión no puede estar borrosa. No, por eso la Escritura, échate colirio para que puedas ver. Nuestra visión tiene que estar clara, nuestro objetivo tiene que estar claro. Pero para poder tener todo en armonía, debemos experimentar la voluntad del Señor. Y para experimentar la voluntad del Señor tenemos que estar sujetos. Eso es algo tan importante, estar sujeto a la voz del Señor. Y una de las escrituras que estuvimos tomando, quisiera repetirlos en esta hora, que sería Juan capítulo 5, porque nos da la base de lo que es estar sujeto a la voz de Dios. Juan capítulo 5, versículo 17. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. La importancia y el ejemplo que nos dejó fue el mismo Señor. Y eso es lo importante, que fue el mismo Dios quien nos dejó este ejemplo. Por eso Él dijo, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Fíjese, dice el versículo 17 en adelante de Juan capítulo 5, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra, fíjese, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Y fíjese, el versículo más adelante, el versículo 30, dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, ahora está hablando aquí arriba, está hablando lo que viere hacer. Quiere decir que el Señor vivía en visiones. Lo que le muestra, Dios le mostraba, Dios le revelaba. Dios quitaba el velo, abría esa ventana espiritual y Él podía ver los acontecimientos. O sea que él veía, Él le mostraba, y aquí dice, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Y es eso, no busco mi voluntad. O sea que en el Señor había una voluntad, más la voluntad del que me envió. Eso es tener las cosas con claridad del Padre, dice la palabra. O sea que el Señor, había una voluntad de Dios que tenía que ser también rendida. Dice también el versículo 38, gloria a Dios, dice, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que me envió a vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La importancia, fíjese, de hacer lo que es la voluntad del Señor. Así que cuando nosotros vemos todas estas expresiones de parte de Dios, nosotros podemos ver con claridad lo que Dios nos está mostrando. Y eso es algo tan tremendo. Y vamos a tomar un caso aquí que es en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a empezar con el capítulo 17, porque vemos aquí un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, como hijos tenemos que experimentarlo. Como hijos, si queremos agradar a Dios, que ese es el punto importante, la necesidad de agradar
al Señor. Fíjese, Primera de Reyes, capítulo 17, empezando del versículo 1 en adelante, dice, hablando de Elías: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, en estos años, sino por mi palabra. Ahora, un creyente que se atreva, aunque Elías era un profeta, a decir eso es porque hay seguridad. Ahora, para poder experimentar lo que Dios está hablando, tenemos que tener seguridad en nuestro corazón. No podemos hablar a tientas, no. Lo que habla tiene que suceder. Por eso, y fíjese, y es bastante tremendo escuchar esta expresión: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cheric, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se asentó junto al arroyo de Cheric, que está antes del Jordán. Fíjese, recibir órdenes de Dios, la importancia cuando usted se pone a ver esto, eso es andar en el Espíritu. Cuando usted recibe órdenes de parte de Dios, pero usted lo hace en obediencia, usted no lo va dudando. No, usted va en obediencia a la orden. ¿Por qué? Porque se ha experimentado la voluntad del Señor. Fíjese, sigue diciendo: y los cuervos te traerán pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Fíjese la importancia de eso, experimentar lo que Dios había hablado. Esto no era cualquier cosa, es experimentar. Usted se pone a analizar esto en una parte natural, cómo es que un cuervo va a hacer esto, pero hay una orden de parte de Dios, y cuando hay una orden de Dios, todos tienen que obedecer. Más bien nosotros somos rebeldes a lo que dice Dios en su palabra, y nosotros con la revelación de la palabra en esta hora deberíamos ser los más obedientes por causa de la responsabilidad que nosotros tenemos, porque Dios nos ha dado suficiente para que nosotros podamos comprobar que es Dios. Nosotros no podemos andar a tientas como si no hubiese luz. No, hay suficiente luz para que nosotros podamos identificar a Dios en la escena. Usted tiene esa virtud dada por el Señor para que pueda discernir la palabra, para que usted pueda ver el movimiento del Espíritu Santo. Es usted el que ha sido llamado para que pueda ver a Dios en la escena, no es otro. La iglesia no lo puede ver, pero la novia de Jesucristo tiene que verlo, porque es Dios a través de ella, identificando el mismo Espíritu. Pero se necesita ¿qué? Obediencia a la palabra, rendición. Y Dios espera eso de nosotros, rendición, que nos podamos rendir delante de su presencia. Más bien Dios ha sido muy paciente para con nosotros. El llamado de Dios, usted puede ver a Dios hablándole a cada momento. Incluso hasta la misma naturaleza habla de su grandeza. Y Dios sigue esperando que usted pruebe de lo que es la verdad, de lo que es la revelación. Yo he creído el mensaje, Dios espera que usted lo compruebe, que usted pruebe lo que el profeta probó. Porque el profeta siempre decía: ustedes saben que yo espero por alguien. Estaba esperando por el ángel, no se movía por emociones. No, él esperaba por esa revelación. ¿Cómo nos movemos usted y yo? ¿Acaso hacemos algún negocio sin buscar de Dios? ¿Acaso
planificamos viajes sin experimentar si es la voluntad de Dios? ¿Acaso hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan? Y decimos, ay hermano, ore por mí. No, hermano. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre segare, eso también. Todo lo que sembrar, eso también segará. Pero nos llama, aún así su amor nos sigue llamando. Él no quiere el mal para nosotros. Él quiere que usted, como un hijo obediente, haga su voluntad. Por eso fíjese, sigue diciendo aquí. Pasado algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, nuevamente vemos experimentar lo que es la voluntad de Dios. Ah, pero es que eso era Elías. Es que eso era Elías porque él era un profeta. Hermano, usted y yo, cuando doblamos las rodillas al Señor, recuerda lo que dice la Escritura, ahora tenemos libertad para entrar en el santuario, a tener esa comunión de Dios con el hombre. Sus oídos, no estoy hablando de esto, aunque usted lo puede escuchar, usted puede oír con estos oídos la voz de Dios, pero usted, cuando se ha derramado en el altar de oración, se activa ese oído espiritual y usted empieza a recibir instrucción. Porque ¿a qué venimos? ¿Cuál es la intención del creyente? ¿Acaso no es ser edificados? ¿Acaso no es ser redarguidos en nuestro corazón si hay algo que quitar? Es un camino de perfección, recuérdelo. ¿Para qué? Fíjese lo que dice el ministerio quíntuple. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Es para la perfección de los santos. Así que si usted y yo vamos a la perfección, usted y yo tenemos que recibir instrucción. Porque humanamente no lo podemos hacer. ¿Quién cumplió el Antiguo Testamento? ¿Qué hombre o mujer en el pasado logró cumplir el Antiguo Testamento? Nadie. Solamente el Señor Jesucristo. Ah, ¿por qué era Dios hecho carne? Porque no hacía nada, lo acabamos de leer, sin que el Padre primero se lo mostrara. ¿A dónde lo va a guiar el Espíritu Santo? ¿A dónde cree que lo puede guiar el Espíritu Santo? ¿Lo sacará de la Escritura? No, de ninguna manera. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Y cuando somos guiados, ¿es para tener conocimiento? No. Es para que usted haga conforme a la orden dada por Dios. Y lo dijimos en la introducción, una santa convocación ha hecho Dios. ¿Qué espera el Señor? Que todos, aquella novia, pueda estar atenta y escuchar el llamado de Dios y entrar en esa comunión. Dios tiene mucho que decir. Todo fue revelado. Dios tiene que decirte cosas a tu vida particular. Porque yo me puedo vestir de religión y creer hacerlo bien. Pero viene Dios y como Él tiene sus instrumentos, como Él tiene sus dones espirituales de discernimiento, Él puede utilizar a cualquiera de profecía, de lenguas, de interpretación, de la manera de predicación, de la música. Dios puede darnos a conocer lo que está estorbando en nuestra vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos muestra que algo está mal? ¿Cuál es nuestra actitud? Y pudiéramos decir a la palabra revelada. Porque si es Dios el que está hablando, Dios está revelando. ¿Cuál es nuestra actitud?
¿Será que podemos hacer como hizo Elías? Sujetos a la voluntad de Dios. Porque usted se pone a analizar esto y bueno, ¿cómo es que un cuervo, cómo es que Dios ha ordenado unos cuervos? Fíjese, lo leímos aquí. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Usted se pone a analizar esto y cómo es que un cuervo, animal irracional. Pero Dios pasa por encima de eso y utiliza las maneras que Él quiere utilizar. Por eso usted y yo no podemos decirle al Señor, ¿por qué haces esto? Dice la Escritura que Él no da cuenta de sus razones. Él pudo haber utilizado a cualquiera para que le trajera alimento a Elías, pero no es como nosotros pensamos. O nosotros no sabemos nada. Nosotros lo que podemos hacer es darle gracias al Señor porque hemos sido escogidos para un propósito. Que Dios se digne de hablarle a hombres y mujeres que fueron, hablo pasado, pecadores, y han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pero que Dios se halla, y dice la Escritura, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Que Dios nos hable a nosotros. Y aún así nosotros, con el poquito conocimiento que tenemos, dudemos del poder de Dios. Dios espera, hermano y hermana, esto no es para la iglesia, esto es para la novia. Son los únicos que pueden experimentar la voluntad del Señor. Son los únicos que van a llegar a perfección, a adopción. El llamado es para la novia en esta hora, a despertar, a presentarnos, a que experimentemos ese culto racional, ese culto inteligente, a que seamos renovados en nuestra mente. Ya no podemos tener nuestra propia mente, no, tiene que ser la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, el accionar de Cristo, la sujeción de Cristo. Por eso la estatura de un varón perfecto es muy importante. Recuerde que eso es después de recibir el Espíritu Santo. Aunque tiene fe, revelación, puede hablar y las cosas suceden, pero hay una sujeción. Aunque los dones se encuentran en la virtud, en el poder, no hacen nada sin que primero el Señor lo muestre. Porque dijo el profeta le da que carácter sin poder es del diablo. Así que hay una sujeción. Usted se calla donde dice que Dios se calle. Y usted habla cuando Dios le dice que hable. Eso es sujeción, eso es experimentar la voluntad del Señor. Seguimos aquí. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Y usted se pone a analizar esto. El Señor no le había dicho nada a la viuda de Sarepta de Sidón, no. Pero hay un lidiar con el creyente, con esa simiente que Dios ha colocado desde antes de la constitución del mundo, a la obediencia. Por eso usted se queda en la casa y empieza a sentirse mal. El culto andando y yo aquí. Es tremendo. Ahora, se necesita experimentarlo. Yo recuerdo una vez, y voy a hacer esto, un testimonio propio. Fíjese, en ese tiempo estaban los programas radiales. Yo creo que nunca he contado esto. Estaban los programas radiales. Y bueno, usted sabe, un día no quise ir. El programa radial empezaba
de las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Y bueno, yo no quise ir, me quise quedar en casa. Y bueno, me acosté ahí y que había televisión. Me acuesto, hermano, tranquilo, a las 5 y pico. A las 6 de la tarde, justo cuando comenzaba el programa radial, estaban todos los que el Señor había llamado, todos los hermanos, todos los ministros, a llevar el mensaje de la palabra. Y yo me quedé acostado, perdón. Hermano, a las 6 de la tarde comienza una piquiña en mi cama. Como si fuesen hormigas, pulgas, piojos, yo no sé lo que era. Y bueno, empiezo, usted sabe, a sacudir la cama, a revisar por aquí, por allá. Hermano, duré horas haciendo eso. Y yo no pude estar tranquilo en la cama. Hasta las 9:30 de la noche, que fue cuando terminó el programa radial. A esa hora, justo a esa hora, terminó la piquiña de la cama. Sin duda que fue el Señor. Solo busqué de manera, eso revisé todo. No. No pude estar tranquilo, comprendí que era el Señor. Ahora, ¿por qué Dios permite y hace esto? Para que nosotros despertemos, que Dios está esperando, Dios no está jugando. Dios necesita que usted tome su lugar, que usted como hijo predestinado para que se manifieste Dios a través de usted se rinda. Él espera, recuerde que Él no nos forza, Él espera que usted se rinda. Y cuando usted se rinde, Dios puede empezar a tener confianza en usted y empieza a manifestarse el poder de Dios a través de usted. ¿Y qué hacen las vidas que no conocen al Señor? Ven la manifestación del poder de Dios a través de usted, a través de su vida. Una vida cristiana, eso crea hambre y sed. Por eso se escucha, yo conozco una verdadera creyente, una verdadera hermana. Hasta la han insultado. Y ella lo que refleja es amor. Ese hermano, eso lo han hasta robado. Pero él refleja amor. ¿Cómo hará? Empieza el que no conoce nada del Señor. Yo quisiera ser así. Empieza Dios a lidiar a través de ese testimonio, porque dice la Escritura, somos cartas leídas, somos epístolas leídas de todos los hombres. Así que fíjese, es sujeción a la palabra, experimentar la voluntad de Dios. Sigue diciendo, entonces fíjese el versículo 10, entonces él se levantó, obediencia, y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas, es decir, leña. Y a él la llamó y le dijo, ruégote. ¿Cómo supo Elías que era ella? Primero, ¿cómo supo que era viuda? ¿Y cómo supo que era ella? Porque puede haber sido otra viuda, pero ¿cómo supo que era ella? Es vivir en esa atmósfera espiritual, hermano. Es experimentar la voluntad de Dios. Y si nosotros logramos, por su gracia, hacer eso, de no movernos hasta tanto Dios no hable, así venga la presión, porque van a venir las presiones, así vengan las voces, y no crea que son voces contrarias, no, son voces de ánimo. Así como Pedro le dijo allá al Señor, no, que nada de eso te acontezca. Pero ¿qué hizo el Señor? Como vivía en esa atmósfera espiritual, identificó la voz del enemigo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo, me eres tropiezo. Que nosotros lleguemos a esa condición de que hasta que Dios no hable, usted no se mueve. Usted no actúa,
usted no toma una decisión. Dios permite que lleguemos a esa condición. Ahora Elías identifica aquí a la mujer, a la viuda de Sarepta de Sidón, y dice: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, obediencia de esa mujer. Dios la había preparado, recuérdelo. Él la volvió a llamar. ¿Obedeciste a un vaso de agua? Ahora viene la parte más fuerte. Porque había agua todavía. Recuerde que el mismo Señor, a través de él, había cerrado los cielos. Todo se estaba secando. Todavía tenía agüita, pero ahora viene la parte fuerte, la prueba de nuestra fe. Porque Dios no va a pedir lo que nosotros no queramos soltar. Ese es el punto. En palabra, y puedo decir esto con toda tranquilidad y confianza, en palabras proféticas. Dijo el Señor, nos dijo el Señor, que va a quitar todo lo que nos estorba. Esas son palabras proféticas. ¿En qué mensaje? Lo dice. Hermano, Dios sigue hablando. ¿Has podido identificarlo? Ese fue el hermano que lo dijo. Dios sigue hablando. Si usted no tiene esa visión espiritual, déjeme decirle algo. Le va a pasar por alto, no se va a dar cuenta. Va a juzgar, pero como un natural, como un carnal. Y va a decir: no, ese es el hermano. Yo no voy a obedecer. Entonces, serán ideas de él. Pero cuando usted es espiritual, usted se da cuenta de que es el Señor. Entonces son palabras proféticas. Porque cuando decimos palabras proféticas, de una vez decimos: ¡ay, el mensaje! Momento, es el Señor hablando. Las palabras proféticas es el Señor revelando. Así que fíjese, venía la parte suave para ella: ande y búscame agua. Pero ahora viene, dice, yendo ella a traerla, él la volvió a llamar y le dijo: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, primeramente el Señor, vive Jehová, Dios tuyo. O sea que identificó quién era Elías. Era un profeta. Que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas, es decir, leña, para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Ya no había nada. Ahora viene la respuesta del profeta. Y Elías le dijo: no hayas temor. ¿Por qué? Porque los temores vienen, las presiones vienen. Dios lo permite de esa manera, para que en usted se manifieste lo que usted ha confesado, lo que usted por tanto tiempo ha escuchado. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el que te proveo. Yo soy el que sana tu alma. Yo soy Jehová tu proveedor. Pero viene la prueba de esa confesión que usted hace. No crea que es decirlo solamente. Y viene, usted abre la nevera y no hay nada. Ni agua, porque no llegó el agua. Pero usted recuerda la promesa. Yo soy Jehová tu proveedor. No he visto justo desamparado ni uno de tu simiente que mendigue pan. Usted viene y recuerda. Usted cree en su corazón, lo confiesa
Y de repente se va a la llave y abre el agua. Y tenía una semana que no llegaba el agua y empieza a salir agua y usted llena su agua. Viene alguien, le tocan la puertica. Ana, Dios te bendiga, aquí le manda el Señor. La porción dada por Dios. Porque es Dios el que mueve todas las cosas. Dios tiene sus instrumentos. Pero Él espera de nosotros fidelidad a lo que dice la palabra. Porque la Biblia tiene que cobrar vida. No es decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, gloria a Dios. ¿Y dónde está la manifestación del Dios vivo? Tiene que estar manifestándose, hermano y hermana, en nosotros. Por eso Dios espera de nosotros obediencia, rendición, consagración. Eso es algo muy importante. Que nos consagremos, que lo miremos a Él, que dejemos a un lado todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, en nuestro país, en los países vecinos, en los países lejos. Dios espera que nosotros quitemos todo eso, lo pongamos a un lado y empezamos a mirar a Jesucristo. Él es el que está presente, trayendo vida. Así que sigue diciendo, y Elías le dijo, no haya temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero el Señor, que mis hijos primero el Señor, que mi esposo primero el Señor, que mi esposa primero el Señor, mi trabajo, mi propia vida. No, aquí no vale nada de eso. Dios no acepta nuestras excusas, ¿sabe? Dios espera su rendición y mi rendición. Dios espera que usted lo ponga primero a Él, por sobre todas las cosas. Recuerde que tan fácil es hacer un ídolo. Eso es muy fácil. Ahora, usted no va a agarrar una madera o una cosa para hacer cualquier cosa. No. Empiezan a formarse ídolos en nuestro corazón, poniendo cosas que están por encima de Dios. Dios se desagrada cuando hacemos eso. No. Él espera que lo pongamos todo, Señor. Ahí te entrego mis hijos, Señor. Lidia con ellos. Yo quiero que ellos lleguen al Evangelio. Y usted empieza a quitarse. Mi esposo, Señor, me hace guerra, Señor. Dios empieza a trabajar en ese hombre. Aplica también en la mujer. Señor, mira a mi esposa cómo se levanta. Viene Dios y trabaja también. Pero usted pone primero el Señor. Por eso la Escritura dice, buscad. No espere que venga, no. Buscad primeramente el reino de Dios, el Espíritu Santo y su justicia. Las demás cosas os vendrán por añadidura. Así que Elías dice, hazme a mí primero. Ponga al Señor primero, recuérdelo. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese que no es fácil, hermano. Esto no es, ay, viene el hermano. Ay, tenía un poquitico de café. No voy a guardarlo para más tarde porque después no va a faltar. No, hermano. Ponga al Señor primero. Porque no es fácil experimentar la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí en este caso? El profeta, en la obediencia a la orden dada por el Señor, va a esta viuda, pero como ella también era una simiente, ella también, y fíjese, hace conforme a lo que se le ha revelado. Porque Dios le revela a ella lo que debe hacer. Ahora, si ella hubiese dicho, no, lo siento, varón de Dios, primero está mi hijo, prefiero morirme yo, pero primero está mi hijo.
Y después yo, y después bueno, si le sobra le damos. No. Un verdadero creyente, una verdadera creyente que quiere experimentar la voluntad de Dios, pone al Señor primero. Ahora fíjese. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, revelación. Fíjese. La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces, ¿qué hizo ella? Se le fue revelado. Ella no se puso a conjeturar, a dudar de la voz del profeta, no. Ella en obediencia hace lo que Dios le había mandado, porque ese es el punto. Si usted oye mi voz y Dios le está hablando, no crea que soy yo, ese es el Señor. De igual manera, porque escuchamos la voz de Dios. Por eso necesitamos ese oído espiritual. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y dice aquí, 1 año entero. ¿Por qué causa? Experimentar la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios no llenaría esos sacos de harina y esos, usted sabe, todos esos frascos de una vez? No, Dios espera de nosotros obediencia, no por nuestra vista, no es lo que usted vea, es lo que usted crea. Porque si usted no cree, usted no lo ha experimentado. Por eso le dije, nosotros creemos lo que hizo Dios a través del profeta de la edad. ¿Y lo has experimentado? No, es que él era el profeta. No. Somos llamados nosotros a experimentarlo también. Porque si no se convierte entonces en una religión de segunda mano. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros comprobemos, comamos de ese fruto. Y al usted comer de ese fruto, te dice, no, mira, es buena. Es verdad. Ahora, eso no nos hace dudar de lo que Dios hizo, no. ¿Qué ha hecho Dios a través de nosotros? Por eso el llamado es a que usted se rinda al Señor. La rendición, en el altar, es donde usted va a experimentar la voluntad del Señor, pero es una rendición, es una decisión. Nuestra decisión hará que esto suceda. Si no, simplemente viviremos una vida religiosa. Y Dios no quiere religiosos, no. Es más, ni siquiera el Señor lo rechazó. Ellos rechazaron al Señor, los religiosos. Dios quiere hombres y mujeres que se paren por la verdad y sobre todo que crean lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando, porque eso es así, dice el Señor, una santa convocación. Así que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Esperamos que estas palabras nos instruyan y que podamos verdaderamente experimentar esa buena voluntad de Dios, que es agradable. Pero tiene que haber una renovación. Recuérdelo. Hemos conjeturado, hemos pensado, hemos analizado. Dios no quiere eso le estorba al Señor. Dios quiere corazones que digan amén a la palabra del Señor. Dios se agrada de ese tipo de confesiones, un amén de corazón. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado, por estas palabras que tú nos has administrado, Señor. Esperamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, a experimentar la voluntad de Dios, Padre Celestial, porque no hay otra manera, Señor. No es como a nosotros nos parezca, Señor, es como tú, Padre Celestial, has mostrado, Padre amado, Señor. Tú esperas de nosotros obediencia, Padre amado. Ayúdanos, Padre Celestial, y que cada día, Señor, Padre amado, muramos a nuestros propios deseos, Padre Celestial,
y que pongamos, Señor, nuestra vida, Señor, como un sacrificio santo, Señor, agradable a ti, Padre amado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuérdelo, la renovación de vuestro entendimiento, que yo no lo veía así. Es que yo no lo veo así, es que no es como nosotros lo veamos. Porque la mayor prueba del cumplimiento de la Escritura es cuando eso viene a existencia. Así que nosotros somos los llamados en manifestarlo a Él. Pero tiene que morir cada uno de nosotros. Por eso es que esa expresión del profeta de la edad, tiene que haber una matanza a nuestros propios deseos. Así que el Señor les bendiga y les guarde y nos ayude a rendirnos cada día más para que así podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.